Ahorita me va a ayudar esta. Y hola, buenos días. Vamos a dar 5 minutos en lo que se terminan de conectar las demás personas y empezaremos.
Hola, buenos días a todas, todos y todoes. Hoy estamos haciendo una mesa de migración con el Día Internacional del Migrante. Y quiero un minuto de silencio por todas las personas que han perdido la vida y más por las compañeras y compañeros que en estas semanas pasadas, pues en un accidente fueron 55 en un solo momento, que esto no se debe de olvidar. Y tenemos que hacer algo para seguir apoyando a la gente que más que migrar por su propia voluntad son desplazados de sus países por toda la violencia que se sufre. Se habla más de la situación económica, que ese es uno de los factores, pero la violencia que se está sufriendo en estos países, principalmente de Centroamérica, y ahí también incluyo mi país, desgraciadamente, pues vemos cómo la gente trata de protegerse y proteger a los seres queridos. Según el Instituto de Migración, nos habla que del 2020 al 2021 se triplicó la gente que migró de sus países aquí a México, porque México somos un país de paso, que ya en este momento mucha gente está optando por quedarse aquí. El Instituto Nacional de Migración habla que hay 147,033 personas migrantes en condición irregular en México, de enero a agosto. Esto nos deja bien claro la situación en que nos encontramos. Y solamente es de la gente que va y pide información para poder hacer algún trámite a migración, sin contar toda esta gente pues que no llega a estas instancias por la situación que sea. Esta mesa de diálogo, pues va a estar gente del Consulado de Guatemala, de Nicaragua, Salvador, Honduras, Haití, y les damos las gracias por su asistencia y por su participación para que un poquito nos hagan un panorama del por qué la gente migra de sus países y qué están haciendo para poder, pues, ayudar a las personas. Yo no creo que la migración vaya a terminar, más bien se va a ir agudizando. Creo que a partir de la pandemia de COVID-19 se vio claro todavía más que la gente empezó a migrar. Las caravanas que empezaron del 2017, 2018, ya más masivamente, pues nos dejan claro cómo también por sufrir tanta violencia, la gente opta por salir en conjunto y no individualmente. Desgraciadamente, México es un país que sufre mucha violencia, donde ha habido secuestros, donde ha habido desapariciones, desgraciadamente, y asesinatos de la gente que migra. Y no pasa nada. Sigue habiendo toda esa violencia y aparte violan sus derechos humanos de la gente que solamente está salvando su vida. Vemos cada vez que niños, niñas migran solos, poniéndolos más en riesgo. Entonces, ahorita me gustaría empezar con el cónsul de Guatemala, Carlos Enrique Chon, y nos gustaría hablar su participación, qué es lo que piensa de la migración. Desgraciadamente, en estos 55 muertos que hubo apenas, la gran mayoría eran de Guatemala. Escuchamos y le damos la palabra. ¿Todavía no llega alguien de Guatemala? Bueno, vamos a darle entonces la palabra a la doctora Mari Josepe René, embajada de la República de Haití. Ahí está conectada.
Escuchamos a la Embajada de la República de Haití. Bueno, en lo que tratan de ver qué está sucediendo, ya está conectada, pero no sé por qué no entra. Vamos. ¿Ya está? Bueno, le vamos a dar mientras la palabra al Consulado de Honduras. Escuchamos a Elena Ramírez de la Embajada de Honduras, del Consulado. Buen día, estimados. Es un placer saludarlos. Estoy en representación del cónsul Marco Tulio Hueso. Soy el vicecónsul Samuel Armando Galo. Pues estoy participando en la conferencia que ustedes tienen relacionado al tema de la migración. La verdad que para nosotros como hondureños la migración pues se ha venido dando desde muchos años atrás por cuestiones económicas, por cuestiones de violencia, por situaciones de familias desintegradas, en la cual pues lastimosamente los menores pues realizan este viaje, esta ruta migratoria que ya sabemos todos que es un peligro eminente, desde que salen de Honduras, pasando por Guatemala y el recorrido grande que tienen que pasar de México hasta la frontera con Estados Unidos. Hasta donde yo tengo entendido, pues esto ha sido un tráfico de menores, donde ha habido una cadena de personas que se han prestado para pues aprovecharse de la coyuntura, tanto de las autoridades policiales como autoridades migratorias. Yo creo que es algo que no podemos tapar, ¿verdad? Porque todos se han prestado a realizar situaciones en las cuales pues estimulan a los migrantes a hacer este recorrido en la cual pues se encuentran con una situación de alto riesgo, de peligro. Uno de ellos fue lo que pasó allá en Tuxtla, ¿verdad? Esa desgracia grande que tuvieron los guatemaltecos en su mayoría, ¿verdad? Que venían en ese tráiler, en el furgón y lastimosamente perdieron la vida. Y así pues tantas muertes que se suscitan en los trenes, vagones de los trenes. Algunos son mutilados y otros pues mueren también. Otros pues que desgraciadamente son secuestrados y obligan a los familiares pues a pagar la cantidad que exigen. Entonces, la verdad que es una situación que para mí, mientras nuestros gobernantes pues no generan un programa especial para poder retener a los connacionales y darles más oportunidad de trabajo, pues ellos pues al no encontrar eso pues están obligados a salir de cada quien de su país para encontrar el anhelado futuro que es para ellos y para sus hijos, ya sea acá en México o la prioridad principal pues Estados Unidos. Pero eso implica que pues algunos con suerte y otros con mala suerte llegarán a su destino. Pero lo que yo les puedo decir realmente, porque yo he salido de mi país en transporte desde Honduras hasta acá a México y he visto cómo se prestan las autoridades, cómo se presta la policía, cómo se prestan los militares para poder cobrar a cada uno de los migrantes para que ellos puedan pasar sin ningún problema. Aunque algunos son engañados porque en el trayecto pues van pagando una cuota a cada quien
y al final pues o son detenidos por migración de México o son detenidos lastimosamente por migración de Estados Unidos. No cumplen pues el objetivo. Mi pensar es que espero que los gobernantes pues puedan realizar un programa grande, un programa que ayude a todas estas familias a generarles empleo, para que no sigamos con las mismas historias de ver tanto muerto, tanto mutilado y tantos secuestros en los cuales ellos como migrantes pues sufren en el camino. Esa es mi opinión. Me gustaría preguntarte, ¿qué propones para que ya dijiste que se generen empleo y demás, pero que ahorita que hemos visto que a todos los migrantes los han estado repartiendo en toda la República Mexicana? Un poquito platicar la experiencia que hemos tenido con ustedes como Brigada Callejera y los consulados, migración, derechos humanos, para ir, al menos sabemos que no es inmediato toda esta situación de que se pueda ayudar con más empleos o con recursos, pero en lo inmediato que está en nuestras manos, un poquito platica la experiencia que hemos tenido con ustedes para poder hacer en conjunto el trabajo para mejorar las condiciones de la gente que está en nuestro país. Ok, la verdad pues no tengo tanta experiencia para poderles comentar, ¿verdad? Porque tengo poco tiempo de haber llegado aquí al consulado y pues hasta donde yo tengo conocimiento de la causa, los migrantes pues solicitan ayuda como todos para poderse regularizar y a través de esa regularización pues poder llegar a la frontera, que ese es como les decía, que ese es el objetivo primordial de cada uno de ellos. Hay mucha situación de vulnerabilidad de algunos que pues desgraciadamente salieron de una pobreza y pues no cuentan con el apoyo de un familiar como otros que lo tienen, que viven en Estados Unidos, pues logran mandarles las remesas. Entonces, hay tantos programas que ejecuta aquí México para poderlos beneficiar y que puedan ellos pues terminar su regularización. Algunos aquí en Tapachula, otros pues en otras ciudades de Chiapas y otros pues en otros estados de México. Pero nosotros como consulado pues siempre hemos estado a la vanguardia para poderles ayudar en todo lo que podamos, ya sea cuestión de medicamentos, ya sea traslados para poderles brindar la tarjeta humanitaria en caso de emergencia, ya sea por salud o por muertes de familiares que pues, desgraciadamente fallecen acá en México. Entonces, ellos reciben todo nuestro apoyo para que no tengan los inconvenientes o las trabas para poder realizar los trámites o procesos que ellos mantienen acá. Sé que pues, existen varios albergues en los cuales pues las personas que no tienen cómo rentar o dónde ir, pues se les aloja para que ellos pues no puedan estar a la intemperie en las calles y que sean objeto de asaltos o de cualquier otro tipo de incidentes que les pueda suceder a ellos. Entonces, yo quisiera ser más extenso en lo que usted me está preguntando, pero hasta donde yo tengo experiencia y conocimiento, pues yo le puedo explicar. Pues gracias por tu respuesta y sí quisiera
decir que Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez nos sentamos a mediados de este año para hacer un convenio de colaboración con los cónsules que están ahorita presentes para trabajar para el bien de la gente que migra. Y en estas cuestiones es sobre todo la salud que se deteriora por todo el camino que van llevando, porque están mal comidos y porque, bueno, también el estar en un lugar donde las condiciones climáticas no ayudan mucho, eso también les daña su salud. La salud mental por todo lo que pasa, porque pues en el caminar pues hay gente buena y hay gente mala. Y como bien lo dijo el cónsul, es algo que ayer denuncié ante los medios de comunicación. Es increíble cómo decían que no pasaban retenes, ¿no? Cuando cada una vez que uno viaja, yo viajo mucho a 27 estados de la República Mexicana y pues bueno, sube migración, sube Policía Federal, el Ejército, las policías municipales y bueno, estatales, donde vemos cómo efectivamente hay corrupción por parte de las mismas autoridades. Y lo que me da mucho coraje es cómo les quitan su dinero a la gente que migra y las engañan. Ajá. Al final de cuentas, pues las vuelven a retornar, ¿no? Y bueno, desde también denunciar que las empresas de transporte, pues les venden boletos y a veces muy caros, ¿no? Sin embargo, van a medio, pues apenas como a 15, 20 minutos y las terminan bajando. Pero también vemos cómo se sube uno al camión y bajan a gente antes de las casetas, pasa la caseta y los vuelven a subir, cuando está prohibido que alguien suba y baja, si no son las estancias de transporte que están asignadas, ¿no? Vemos toda esa corrupción, como bien lo dijo quien me antecedió a hablar, pues que vemos que esto no va a parar y seguiremos pues dando la batalla. Lo que hemos hecho y esta mesa se hizo para que también los consulados de otros estados de la República Mexicana hacerlo inmediato. Tal vez no podemos hacer muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer es lo que ya está asignado. Por ejemplo, el que a veces necesitan una constancia de que son originarios de su país, de que a veces les roban sus documentos y no tienen cómo, o a veces cuando está alguien mal de cualquier enfermedad que necesita para atenderlo sus documentos, es ahí cuando acudimos con los cónsules para que nos otorguen esa carta y poder ayudar a la gente, o para la regularización, que también muchas veces, o cuando son víctimas de trata, que hace unas semanas recuperamos una jovencita que la tenían ahí obligada, y esa es la parte que no podemos lavarnos las manos ni decir es que la pandemia, es que no hay recursos, es que esto, pero hay cosas que sí podemos hacer inmediatamente. Pues muchas gracias por su participación. Ahora le damos la palabra a no sé si ya llegó alguien de Guatemala, del consulado de Guatemala. ¿No llegó alguien de Guatemala? Bueno, le damos la palabra a la doctora María José René, de la Embajada de la República de Haití. Bueno. Buenos días. Estaba yo con otro asunto, pero de veras es una oportunidad para nosotros para platicar un poco sobre la migración. Es lo que yo pienso que estaba el tema de hoy. Y lo que estamos pensando que en los tiempos actuales se ha posicionado con gran efervescencia el tema tema migratorio en tópicos nacionales e internacionales, con un mayor énfasis en rubros de derecho humano y seguridad nacional. La migración, por ende, es bien conocido que es un multidimensional y multicausal, por lo cual siempre hay una nueva dimensión a estudiar.
lo cual ha llevado a modificar a los nuevos actores sociales de la migración, como en el caso específico de México ahora en Tapachula, que se han consolidado diásporas de transmigrantes haitianos, africanos, chinos, Guatemala, Honduras y otros en busca de asilo humanitario. Aquí lo crucial es entender que en términos de los académicos que se especializan en esta temática, han manejado que la nueva configuración emergente en la temática migratoria ha sido las diásporas de comunidades transmigrantes, como el caso de los haitianos. Por ejemplo, que dentro de los causales migratorios ha ido tras problemas meteorológicos que los alteraron a salir de su territorio a raíz del terremoto de Haití del 2010, en el cual fueron desplazándose en comunidades y estableciendo rutas desde Haití, Perú, Brasil, Guatemala, México, para cruzar a Estados Unidos. Hay unos especialistas que han dicho asentamiento a través de comunidades van poniendo en riesgo la soberanía o el territorio. Algunos académicos lo han llegado a visualizar en esta forma en aspecto de influencia sociocultural, entre otros, en cuanto la situación de la movilidad transmigrante por comunidades ha sido en sus diversas rutas transitorias tras de la liquidación de la deuda por parte del migrante con el contacto del cocuyate, que han podido liquidar es cuando buscar el paso siguiente a migrar, en el caso de los llaveras, los Antihuaná, Mexicali, y que han pretendido un asilo humanitario en la lógica que se refiere en el texto de Castel, que mencionan que algunos migrantes que buscan asilo o refugio sin migrantes económicos disfrazados, posiblemente, que realmente no migran por razones de asilo. En este caso, es complejo por las condiciones climatológicas que se dio con el terremoto de Haití en 2010 y en el cual incrementó la movilidad de los haitianos. Hoy en día, Haití llevamos cinco axes migratorios fundamentales con particularidades diferentes. Por ejemplo, había un axo que estaba en República Dominicana que están en dos sectores. Ahí llegaban como para el bate y por la construcción y servicios hoteles. El segundo fue el Caribe en el sector del servicio. Bahamas, Turks and Caicos. América del Norte, particularmente en Canadá por el idioma francés y Estados Unidos. Europa, Francia, Suiza, Bélgica. Esos son los países donde más emigran los haitianos. La América Latina, que es totalmente un nuevo paradigma migratorio que empezó con el terremoto de 2010, como lo he mencionado antes, han implementado con la organización de la Copa del Mundo en 2014 y de los Juegos Olímpicos en 2016, por los cuales Brasil necesitaba mano de obra de haitianos. Desafortunadamente, con la crisis sociopolítica en Brasil en 2016, los haitianos empezaron a tomar el camino peligroso hacia América del Norte. Luego, muchos que estuvieron en Chile han tomado el mismo camino. De 2016 a 2021, casi 2,000 haitianos han cruzando la región hasta México en el fin de conseguir la oportunidad de llegar a los Estados Unidos. Esta problemática tiene que ver a la complejidad social y económica de nuestra región. Aunque diferentes países han sufrido más de las consecuencias de esta problemática al recibir tantos migrantes. Por ejemplo, el caso de México, que parecía como un destino final, particularmente en el estado de Chiapas, que un día se ve lleno de migrantes con mayoría haitianos, aprovecha esta oportunidad para agradecer una vez más las autoridades mexicanas y también la población chiapaneco que los han recibido con dignidad, humanidad y fraternidad. También
mis agradecimientos al gobierno mexicano por ofrecer en un estatuto legal a todos los migrantes en situaciones irregulares. Sin embargo, sabemos muy bien que México a cualquier país no puede seguir recibiendo migrantes con este ritmo. Esto significa que es urgente buscar juntos una solución a este problema y la solución debe salir del resultante de un cumbre de alto nivel sobre la migración en nuestra región. Elucir una respuesta definitiva. Por supuesto, las personas van a seguir migrando, pero no por razón económica y social, pero por nada más de curiosidad. Así, hay que dar prioridad a inversiones en América Latina y en los países de la región en donde hubiera oportunidad. El programa Sembrando Vida, para mí es un excelente ejemplo de solidaridad que procure contribuir a reducir el flujo migratorio, pero no es suficiente. México solo no se puede. Necesitamos más programas de este tipo y también otras perspectivas económicas que podrían generar empleos con acceso a créditos a los países o regiones donde salen los migrantes. Sería una de las mejores estrategias para enfrentar en esta crisis tan complicada. Le agradezco mucho para que presento yo estos temas sobre la migración y yo como el cónsul allá he visto lo que ha pasado durante todo el mes, noviembre y diciembre con mis migrantes. Al final ya están saliendo mucho y nos están llamando para agradecernos que ya están llegando en unas ciudades donde al bajar el autobús le entregaron la tarjeta y ya por lo menos empezando a moverse para el trabajo y ayudar a su familia. Y los demás que están nada más como son muy indisciplinados y vamos a tenerlo en cuenta esto y practicar diario con ellos para que iban siguiendo a estos asuntos que estamos llevando a recoger las tarjetas y que se podrían quedar. Bueno, muchísimas gracias. Pues le agradezco a la doctora María Josepe René, embajada de la República de Haití, que hizo un panorama muy claro de por qué la gente de su país migra. Y desgraciadamente con este cambio climático que hemos estado viendo en diferentes partes del mundo, es una de las situaciones del por qué la gente migra. Y desgraciadamente, pues, la gente busca alternativas para poder sobrevivir, porque también al ser un terremoto que tumbó muchas casas, que murieron muchas personas, pues la gente busca cómo sobrevivir. Y en el cómo sobrevivir, pues va migrando a diferentes países. Y efectivamente lo que sucedió en Brasil, no solamente hubo haitianos, eran hondureños, eran guatemaltecos que estuvieron yendo para la construcción de los estadios en Brasil, pero desgraciadamente pues también las economías son un factor importante para que la gente pues se vaya porque no tiene para comer, porque no tienen dónde vivir, ¿no? Y pues también me parece muy bien que piensen en hacer programas, pero ya en general, de ponerse a trabajar todos y a poner propuestas y también recursos, porque pues yo puedo proponer algo muy bonito para hacer y para ayudar a la gente que migra, pero realmente sin recursos no se puede hacer mucho, ¿no? También yo creo que la gente no es que sea indisciplinada, es que también son muchísimas personas. Yo me acuerdo como Tapachula estaba completamente tapizada de migración de Haití, ¿no? Y yo platicaba con muchas mujeres, hombres y niños el por qué y qué querían. Y la gran mayoría decía que quería llegar a Estados Unidos.
al sueño americano, donde pues ya también ahí está rebasado. Ya hemos visto cómo en la frontera del norte de nuestro país están atorados miles de personas de muchos países, ¿no? Hablamos hasta de países que, pues, que están muy alejados de México. ¿Cómo llegaron? Solamente ellos saben, ¿no? Pasando tantas situaciones. Y efectivamente, el sembrando vida no soluciona la problemática. Es algo que hacen, pero que no es suficiente. Y también, pues, un discurso doble donde las mismas autoridades dicen apoyar cuando ni siquiera están escuchando a la gente que migra. Y más apoyando, porque no solamente es escucharla, sí va a haber, o sea, qué desgracia que tuvo que pasar este accidente donde murieron 55 personas para que se empiece a tomar el tema. Y mañana, que es el Día Internacional del Migrante, que yo más bien que migrantes diría desplazados, volvemos a lo mismo, por todo lo que ustedes mismas han mencionado, ¿no? Pues muchas gracias, embajadora, por su clara exposición y también por proponer cosas para hacer, ¿no? Y sí que todos los países con las fundaciones, pues a darle, porque cada uno por su parte va a ser muy difícil. Y al final de cuentas, quienes están cobrando las vidas y las enfermedades, pues es la misma gente de abajo, ¿no? No migra la gente o no es desplazada la gente que tiene recursos económicos, es desplazada la gente de más bajos recursos económicos. Muchas gracias por su Un participación. placer. Fue todo un placer. Gracias. Muy clara. Y pues me gustaría escuchar ahora al cónsul de El Salvador, o quien vino en representación de cónsul de El Salvador. Hola, ¿me escucha? Sí, ya le escucho. Muchas gracias. Buenas Buenos tardes. días a todos. Me da mucho gusto saludarlos y estar en esta mesa. Agradezco mucho el esfuerzo que se han dado, sobre todo los de Brigada Callejera, para esta oportunidad de poder dialogar juntos un rato acerca de la migración. Y pues ya se ha hablado mucho y seguimos con el mismo problema. Se ha hablado mucho de la migración, que la migración es un fenómeno complejo y es un fenómeno mundial. Las migraciones pues son un proceso dinámico, ¿no?, que tiene muchísimas causas. Me llama mucho la atención las causas que se siguen manejando, por lo menos mis paisanos. Siempre que les pregunto, me dicen que son por mejorar la economía, o sea, una causa es el factor económico, la otra es la reunificación familiar y la tercera es que vienen huyendo de las maras, ¿sí? O sea, esas son las tres causas más fuertes que por lo menos mis paisanos me comentan. Hay otras en el camino, ven, algunos, sobre todo los jóvenes, vienen por vaciles, dicen ellos, por moverse de un lugar a otro, nada más. Sin embargo, ya estando en el camino, empieza el Vía Crucis, porque desgraciadamente, pues, a todos, a la mayoría, digamos que han sufrido una serie de situaciones difíciles, desde accidentes, violaciones a sus derechos, violaciones físicas, etcétera, en el camino. A veces por los mismos polleros, a veces por personal de diferentes instituciones de seguridad que deberían ser los que les dan seguridad, sin embargo son los que los agreden. Y sigue siendo el migrante sigue siendo una especie de mercancía, una mercancía humana. Llega el migrante y los precios
los mototaxis, los precios de los vehículos, de las comidas, etcétera, se elevan inmediatamente, porque la gente cree que el migrante trae mucho dinero o que tiene para que les manden. Y ahí, pues, el viacrucis se vuelve cada vez más duro, ¿no? Eso es lo que nosotros vemos que viven pues, a diario, se vuelven víctimas cotidianas de las diferentes personas que encuentran en el camino. ¿Sí? Desde luego a nosotros como consulado nos toca atender ya las situaciones que viven por acá. Y entre ellos, pues, suceden los casos como el de los accidentes, como el de este accidente en donde mueren 55 y ahí, cuando nos toca a nosotros con nacionales, pues, empiezan las situaciones de repatriación y cosas de esa situación. Pero también están las situaciones de salud física por enfermedades, de salud por accidentes, ya dijimos, o por otro tipo de causas, que no se alimentan bien, vienen por desnutridos, vienen deshidratados por la fatiga del camino y van a parar a hospitales. Y tenemos que estar apoyándolos ahí porque esa es nuestra función. Sí, o sea, nosotros acá tratamos de estar atentos en los hospitales, en los albergues, en los penales, incluso en el apoyo que nuestros connacionales necesiten. Sin embargo, yo creo que es bien importante recordar que las causas, aquellas tres causas que me mencionan más frecuentemente, la causa económica, la causa de reunificación familiar y la causa de salir huyendo, bueno, esas son las que tienen que tomar en cuenta nuestros gobiernos, nuestras autoridades en nuestros lugares de origen. Y aquí quisiera recalcar yo algo muy importante, en el caso de nuestro gobierno actual, está haciendo el esfuerzo, apenas tiene 2 años, esta administración, y está haciendo el esfuerzo justamente por hacer menos palpables estas causas, ¿no? En la cuestión de seguridad, ¿sí? De 2 años para acá, El Salvador ha logrado bajar sustancialmente los índices de delincuencia. Y para mí, pues, es un orgullo poder decirlo aquí, porque siendo una de las causas que vienen huyendo por las maras, entonces este control territorial que está aplicando el señor presidente de la República, para nosotros es importante porque baja los índices de delincuencia sustancialmente. Esperamos que pues siga funcionando nuestro control territorial. Por otro lado, pues se ha preocupado mucho en buscar la manera de crear fuentes de empleo, que son las importantes. Entonces están programadas obras grandes, un puerto, un aeropuerto que se van a hacer a nivel escala. Tiene programado también un tren. Y bueno, hay otra serie de programas interesantes que van a traer mucho más empleos y van a poder apoyar
a nuestros connacionales para que no sientan tanto la necesidad económica de salir. Con lo de la reunificación familiar es algo bastante difícil poderla trabajar porque pues ya los familiares pues están fuera del país y ellos son los que quieren llevarse, algunos son sus hijos los que se quedan en El Salvador, entonces los mandan a traer y pues ahí pues no se puede hacer gran cosa porque pues son sus padres y pues todos queremos estar con nuestra familia. Pero pues a mí me llama la atención que en mi país esté actualmente trabajando fuertemente para abatir las causas precisamente de la migración. Y mientras tanto, pues nosotros aquí seguimos con nuestros programas de atención de gestión humanitaria para nuestros nacionales que son víctimas o que sufren enfermedades o accidentes aquí en territorio mexicano. Es lo que puedo comentarles al respecto de la migración y desearles, porque en cierta forma la mayoría de los que estamos en esta mesa pues somos migrantes. Entonces desearles un excelente día del migrante para mañana. Pues muchas gracias por darnos esta información tan valiosa que tienen claridad de las causas estructurales que hay en su país y pues la principal, la económica, ¿no? La unificación familiar y el huir de los maras, de la delincuencia organizada. Es algo que yo pongo mucho en hincapié porque a veces en el platicar con ellas y ellos mencionan y también con población LGBTI, porque también pues no les gusta mucho a los maras la población de la diversidad, ¿no? Sexual. Y es algo donde también tenemos que hacer mucho trabajo para, desde sus países en educación, ¿no? Del respeto a la diversidad de cada quien como quiera identificarse. Y cómo también, pues, hacer más trabajo, no solamente en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, en nuestro mismo país de México, que hay mucha violencia por parte de la delincuencia organizada por ciertos grupos que al final de cuentas, perdón, pero fueron creados desde los mismos gobiernos, ¿no? Hemos visto cómo aquí en México los Zetas, de dónde surgieron, de la capacitación del ejército y que esos malos elementos, pues al salir, porque ya veían dinero para transportar droga, personas y demás, pues bien usted lo dijo, los ven como signos de pesos, ¿no? Se vuelve una mercancía para estarlos extorsionando, ¿no? Aquí también pues hablabas de toda la situación física que sufren en el recorrido, ¿no? Desde la salud de cada persona, de un accidente, de alguna enfermedad, pero que ustedes les dan el apoyo. Y es ahí donde también entra Brigada con ustedes para darles y trabajar en conjunto, porque a veces pues nos encontramos a chicas que trabajan en bares, cantinas o table, o en la vía pública ejerciendo el trabajo sexual, que las pone todavía en mucho más riesgo, porque la calle, pues la calle tiene mucha violencia también en México, ¿no? Entonces, trabajar en conjunto de la mano para poder acabar. Creo que también tienes mucha claridad en cuestiones, ¿no? Es tu presidente que tiene 2 años, ¿no? Y al haber toda esta situación, pues le han entrado para poder cambiar, pero creo que falta mucho más por el bien de toda la gente. Creo que esto ya nos ha rebasado tanto a gobiernos como a la organización de la sociedad civil, ¿no? Pues muchas gracias por tu participación. Gracias. Le damos la palabra. No sé si ya habrá llegado alguien del consulado de Nicaragua.
¿Habrá alguien del consulado de Nicaragua? Bueno, vamos a pasar a otro. ¿Ya llegaría alguien de Guatemala? ¿Guatemala? ¿No ha llegado nadie? Bueno, escuchamos entonces mientras a mi compañero Cristian Gómez Fuentes, coordinador del centro comunitario que tenemos en Tapachula, una de las fronteras más grandes de México, por donde entra la gran mayoría de los migrantes. Ajá. En el centro comunitario, Jaime Alberto Montejo Boorques, que fue un compañero de uno de los fundadores de la organización, que perdió la vida por apoyar en esta pandemia a toda la gente que no tenía un lugar donde quedarse, que su gran mayoría eran migrantes, inmigración tanto interna de mi país como externa de otros países, pero que no nos quedamos cruzados de manos y que fuimos a la calle para ver las necesidades. Tuvimos que hacer campamentos con plástico, con cartones, con cobijas, comedores populares donde se les entregaba alimentos, aunque sea una comida al día, pero que no los dejamos. Donde yo casi pierdo la vida por también estar apoyando, pero que no nos arrepentimos. Teníamos claro el costo de lo que pudiera suceder. Y también en memoria de mis 50 compañeras que fallecieron, pues por no poderse quedar en casa porque viven al día. A la fecha ya van 110 compañeras que mueren, todas de COVID, más aparte todas las enfermedades que se ha deteriorado por la situación económica, porque pues su trabajo bajó en un 75%. Le damos la palabra al compañero Cristian. Cristian, te falta abrir el micrófono. No se escucha. No, todavía no se escucha. No se escucha, tal vez ábranlo en el celular de otra compañera. Bueno, en lo que él va solucionando este problema, mi micrófono. En lo que él va solucionando este problema, pues también vuelvo a repetir, ya habrá alguien de Guatemala. No. Es importante que hablemos de estos temas para trabajar en conjunto. También en lo que puede solucionar el asunto, quiero decir que Brigada Callejera tiene 31 años trabajando con la población, pero hemos visto un aumento en los casos de VIH y de infecciones de transmisión sexual. ¿Me escuchas, Elvira? Ahora sí ya. Ok, bueno, perdón por la falla. Mi nombre es Cristian Gómez, soy responsable de la oficina de Brigada Callejera en la ciudad de Tapachula. Principalmente voy a empezar para aquellas personas que no me conocen muy bien, principalmente a la doctora, la cónsul de Haití. Le voy a dar una breve reseña qué es lo que es Brigada Callejera en la ciudad de Tapachula.
Pues la oficina de Brigada Callejera es un centro comunitario, como dice el nombre, donde prestamos servicios de atención médica primaria, ¿sí? Y hacemos principalmente lo que son las pruebas de detección de VIH y sífilis, y también como acompañamiento y referencias a cualquier dependencia estatal o federal que cualquier migrante requiera por temas de salud, por temas de violencia, por temas de seguridad. Trabajamos directamente con la Fiscalía de Atención a Migrantes, Migración, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Federal de Derechos Humanos, como es Comar, ACNUR, OIM, cualquier dependencia que tiene que ver con el trabajo de la migración, ¿sí? Y principalmente voy a poner hincapié, actualmente Brigada trabaja casi con 18 países a los cuales recibimos para atención médica o para cualquier caso que lo requieran aquí en las oficinas de Brigada Callejera, ¿sí? Saqué un promedio de más o menos cuál es la capacidad de población que tenemos. La población principal con la que trabaja Brigada Callejera es la población hondureña, que es el 45% de nuestra población principal. Son aquellas personas, principalmente mujeres, que trabajan dentro de la única rama laboral que hay, donde pueden ejercer una economía global para poder subsistir y poder mandar dinero a sus países, que son en esos espacios que son bares, cantinas, table dance, y principalmente trabajo sexual en la vía pública, que es nuestra población de la cual tenemos la principal población. En segundo término está la población de El Salvador con un 25%, le sigue a Guatemala con un 10%, Nicaragua un 5%, y de ahí Haití, que hace un promedio de 2 meses la población haitiana la mirábamos trabajar en trabajos normales como vender en vía pública, hacer trenzas, y hoy la población haitiana también está empezando a ejercer trabajo sexual por la economía que están viviendo, que hoy las casas donde rentan o alquilan ya se les acabó su dinero y tienen que buscar otras fuentes de empleo para poder sustituir. Hoy la población ya está trabajando en el comercio sexual y también dentro de los negocios de bares, cantinas, table dance, ¿sí? Es la población que ya está en auge porque es nuestra población de más influencia hoy, que está acercándose a las oficinas de Brigada Callejera a recibir consultas médicas gratuitas. Sus medicamentos son gratuitos también por todo lo que se les brinda aquí. Si requieren un estudio específico donde Brigada Callejera les pueda brindar el apoyo, como son alguna radiografía, ultrasonidos, algunos estudios de sangre o orina para poder darle seguimiento a su situación o condición médica, también se les brinda el apoyo, ¿sí? En temas de salud, pues todo se les hace referencia a hospitales si tienen alguna problemática de salud ya por una enfermedad mayor, ¿sí? Hacemos principalmente la detección de pruebas de VIH y sífilis en todos los centros de trabajo, y aquí principalmente en la oficina de Brigada Callejera, cuando se acerca y salen pacientes reactivos a sífilis o VIH, se les canaliza a los centros de atención como son los Capacit para poder continuar con su tratamiento, porque muchas de la población migrante ya sabe que tiene VIH o muchos no saben, y para darle seguimiento a su tratamiento o acceder al tratamiento de forma primaria, ¿sí? Actualmente Brigada Callejera en este año 2021 ha hecho un total de más de 4,668 pruebas de VIH y sífilis, ¿sí? Principalmente toda esta población es de Centroamérica. Hoy tenemos más de 14 países como es Haití, Angola, Colombia, República Dominicana, Panamá, Venezuela, Cuba, el Congo y otros países de África, de los cuales vienen y reciben atención médica para consultas primarias. Nuestra médica está al día más o menos un promedio de 15 a 20 consultas diarias de diferentes personas de muchos países. Igual le hago un llamado a la cónsul de Haití para que le dé esa información a toda su población, que tiene que en la ciudad de Tapachula hay un centro comunitario que les pueda brindar atención médica primaria para que se acerquen a nuestras oficinas. Por ahí después les voy a acercarme más con ella para brindarle toda la información y alguna publicidad que tengamos de Brigada Callejera.
Bueno, muchas gracias por las informaciones que me has dado. Y justamente tuvimos muchos casos, como lo estás diciendo, pero nos referimos a la Secretaría de Salud. Pero ya ahora que tiene la Brigada Callejera, yo ahora voy a quedarme más cerca de ustedes porque casi seguro que diario vamos a hablar para unos casos. Muchísimas gracias. No sé si me podría mandar otra vez su número de teléfono, porque no le escucho bien. Claro que sí, cónsul. Yo se lo voy a enviar a su número privado, toda la información que requiera de Brigada Callejera. Con gusto se lo haré llegar. Perfecto. Muchísimas gracias otra vez para avisarme que sí existía. Y pues como todos los cónsules que nos están acompañando y escuchando en este momento, pues ya con la mayoría he tenido un acercamiento más oportuno de que ya saben los beneficios y hasta dónde puede llegar la capacidad de Brigada Callejera para poder apoyarlo. Y sabemos que la migración, como hace 5 años la señora Elvira Madrid propuso que dentro de poco la migración iba a ser a nivel mundial en Tapachula, y hoy lo estamos viendo, porque antes nuestra población era solamente de Honduras, El Salvador, Nicaragua, y hasta ahí llegaba. Tal vez con nuestra población mayor siempre ha sido Honduras, y hoy tenemos una población a nivel mundial, porque a veces nos visitan gente de la India, de Bangladesh, de otras partes del mundo que no pensamos que están aquí en Tapachula, pero ya los estamos viendo. Hay una gran migración a nivel mundial hoy en Tapachula. Hoy por todo lo que hizo migración con los traslados se quedó un poco fuera, pero cada día mandan 5,000 personas y están entrando prácticamente 1,000 personas diarias en nuestra frontera, que son aquella población con la que vamos a seguir trabajando de manera oportuna, y los invitamos a que ustedes también inviten y sumen esfuerzo para poder referir a estas personas para que principalmente se hagan sus pruebas de detección por si algunas personas vienen con padecimientos médicos que requieran un tratamiento específico como es el VIH, o muchas personas no se han hecho pruebas nunca en su vida para poder referirlas, y de antemano estamos siempre trabajando con la población migrante, que es nuestra población principal. Muchas gracias y cedo la palabra a la señora Elvira Madrid, presidenta de Brigada Callejera. Un poquito, Cristian, mencionaste ya la cantidad de pruebas que se han hecho, tanto en el centro comunitario como en los lugares donde pues trabajan, que es bares, cantinas y table, que mucha gente dice, ¿y por qué están ahí trabajando? Porque es la única alternativa donde les dan esa oportunidad de trabajar. ¿Ah? Y pues bueno, también es importante que nos platiques un poquito la experiencia que tuviste con la jovencita que entre todos hicimos posible que llegara a su país, pues a salvo, porque estaba en riesgo su vida, y que también lo hemos hecho con muchas anteriormente, porque desgraciadamente pues hay tratantes de personas que se las llevan con fines sexuales, y también nos ha tocado ver casos con trata de personas con fines laborales. En Tapachula hay muchas fincas de café, de plátano, donde están en condiciones inhumanas, donde están concentrados todos en un cuarto, donde les pagan. Me acuerdo mucho de un señor que tenía VIH, que nosotros le estuvimos dando el apoyo hasta el último momento y que murió. Ya le pagaban 20 pesos al día y le daban un espacio en un estacionamiento para quedarse, o sea, en condiciones inhumanas. Traía una anemia tremenda y bueno, Brigada siempre estuvo hasta el último momento con él. Le logramos conseguir un trabajo en que estuviera en mejores condiciones, pero desgraciadamente la salud le cobró la vida. Entonces, un poquito también esas experiencias que hemos tenido y que hemos logrado que la gente pueda salir adelante, pero pues solas no podemos, ¿verdad? Es en equipo que se haga el trabajo para que ahorita que toda la gente que es migrante, que la
pues la mandaron a diferentes estados de la República, y por eso quise hacer este foro el día de hoy, es que no pueden porque no tienen recursos, que no pueden por la pandemia. Y bueno, cómo sí hemos logrado hacer cosas en conjunto con algunos consulados de Tapachula. Pues es esas experiencias que pueden ayudar a ver al otro lado de los estados, en que si no trabajamos en conjunto, pues por el bien de la gente, pues se van a morir. Si no se mueren de un accidente, se mueren de la salud, como bien lo dijo el licenciado Rafael Carrillo, y bueno, secuestrados, qué sé yo, que tengan unas redes de acompañamiento y de solidaridad. Platícanos un poquito esas experiencias que han tenido allá. Bueno, principalmente, como bien dije anteriormente, que trabajamos con muchas dependencias, como es principal la OIM, que tiene el programa de retorno asistido voluntario. Tenemos mucha población aquí que vive en situaciones de calle, principalmente son trabajadoras sexuales que no les da para poder pagar una renta, que viven al día pagando un hotel del estancia, como se llama, y muchas por la economía que están, entran y decaen en temas como es la droga y el alcohol, que no cuentan con un familiares que las apoyen o que les estén mandando dinero para poder subsistir, entran en el rama del trabajo sexual de vía pública, pero recaen en otras adicciones, que es como las drogas. Una de las principales que tuvimos ahorita es una experiencia de una chica que es de Honduras, ¿sí? Que fue retornada a su país por la OIM, trabajando en conjunto de manera coordinada y rápida, porque estaba también embarazada de 5 meses de embarazo, la cual se les tuvo que dar una estancia en un hotel para poder referirla, porque su situación estaba en riesgo por temas de violencia de su pareja que tenía acá. ¿Sí? Se les dio un acompañamiento, se le refirió a un hotel para que estuviera estancia, se le brindó alimento, todo, se mandó a un albergue, pero por situación de problemáticas dentro del albergue y por su seguridad y por su estado, que era por temas de embarazo, se hizo una referencia a OIM, se canalizó prácticamente en 2 días, se les compró su boleto de avión y se refirió, y Brigada Callejera le dio la última atención hasta que mandó una llamada y un mensaje diciendo que ya estaba con sus familiares en su país de origen. Esos todos son retornos voluntarios, no toda la población quiere retornar a su país de origen porque van con una meta de llegar a Estados Unidos o por una vida mejor, pero muchos por situaciones que llevan en este andar de donde están pasando de ciudad a ciudad o estado tras estado, se cuentan con varias problemáticas como es la violencia, o caen en otros vicios que son como las drogas, que de repente tocan suelo y dicen, no, mejor prefiero regresarme a mi país porque voy en un mal camino. Muchas personas retornan, muchas personas, como comentó la señora Elvira Madrid, hemos tenido pacientes que siempre los hemos tenido acá y hacerles acompañamiento para que sigan tomando su tratamiento. La persona que comentó era una persona de casi 78 años, de la nacionalidad guatemalteca, que él llevaba al pie de la letra su tratamiento de VIH, pero por desgracia, por la condición de vida que llevaba, que no tenía un lugar donde vivir, no tenía una fuente de ingreso monetaria para poder sustituir y tomar sus 3 alimentos, Brigada Callejera siempre lo apoyó hasta el último momento, como con sus despensas, comida, alojamiento, buscarle un trabajo digno, donde hubo mucho apoyo igual con los dueños de bares, cantinas, para poderle acceder a un empleo digno. Él recayó por el problema de su azúcar y murió dentro del hospital. No lo mató el VIH, lo mató el azúcar. ¿Sí? Él murió el 24 de diciembre de hace 2 años. ¿Sí? Pero para nosotros fue una persona que llevaba una vida digna y que llevaba al pie de la letra su tratamiento, porque él vivió con VIH de casi 46 años, ¿sí? Lo adquirió en Estados Unidos, fue deportado y desde que llegó a Tapachula vivió en la calle. Nosotros lo canalizamos y los empezamos a ayudar
a buscarle un lugar donde vivir principalmente. De ahí se salió porque lo corrieron, porque no podía aportar a la casa donde vivía. De ahí se le buscó una fuente de empleo, pero fue una persona para nosotros que prácticamente lo adoptamos en Brigada Callejera, donde le brindamos todo el tiempo apoyo, pero lo mató su azúcar. Pero es una persona que vivió con VIH por 45 años y lo mató el azúcar. Por desgracia, murió un 24 de diciembre en el hospital. Tenía el único teléfono que tenía es de su servidor, que era prácticamente el único familiar indirecto que tenía acá en la ciudad de Tapachula para poder comunicarle. Me informaron en el hospital que él había fallecido y que tenían que hacer. Se le dio una referencia a su consulado y fue el consulado que lo apoyó para poder repatriarlo a su casa y poder buscar algún familiar que tuviera él en la ciudad de Guatemala. Sí, más que todas las vivencias que vivimos acá en la ciudad de Tapachula es ver mucha gente que vive en situaciones de calle, que no tienen ningún apoyo ni siquiera del municipio, ni del estado, ni la federación, principalmente las trabajadoras sexuales que viven al día viviendo en hotel, que tienen que trabajar todos los días mínimo para poder pagar su estancia, su alimento, ¿sí? Para poder sobrevivir al día, que es una de las mayores problemáticas que tenemos. Y la única fuente de empleo en la ciudad de Tapachula es dentro de la industria del entretenimiento, que es donde se pueden sustituir las chicas para poder vivir ellas acá. Muchas tienen a sus hijos acá, pero la mayoría tienen a sus hijos en sus países de origen y tienen que sacar dinero para las dos cosas, para sobrevivir ellas acá y para poder mandar un poco de recursos a sus países para sus hijos que han dejado atrás. Te cedo la palabra, Elvi. Pues como han visto, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez no es un trabajo solo de salud, es un trabajo integral porque la gente pues tiene que resolver diferentes problemáticas. Otra experiencia muy buena que hemos tenido es cómo hemos ayudado a regularizar a muchas compañeras porque pues llevaban años y decían que iban de paso. Yo me acuerdo mucho la primera vez que escuché a una de ellas, voy de paso, ¿y cuánto tiempo tienes? 10 años. Ah, no, pues sí. Entonces esas situaciones que decir, bueno, ¿tienes hijos? ¿Estás casada con algún mexicano? No, pero sí tengo hijos que nacieron aquí. Ah, entonces te podemos ayudar a regularizarte. ¿Por qué? Porque tu hija, tu hijo nació aquí y tienes derecho, al igual que él. Porque antes ellas iban y ni siquiera les querían registrar a sus hijos y tampoco ayudar a regularizar a ella, a la mamá, ¿no? Entonces hicimos una gran labor con la licenciada Yadira cuando estuvo y con Claudia, donde les agradezco infinitamente que ayudamos a regularizar a muchas mujeres. Brigada Callejera principalmente trabaja con mujeres. Y bueno, esto hizo la posibilidad en que ellas tuvieran mejores condiciones de vida y el de poder rentar una vivienda sin que la estén amenazando, porque también voy a hacer una denuncia, que es un robo de los caseros que les cobran altas cantidades de dinero por rentarles. Mientras a una persona mexicana le rentan un departamento a 2,500, a ella luego se los vienen rentando en 6,500 o 10,000 pesos. Eso es un robo. Entonces, también hay que poner ahí el ojo para que no haya abusos hacia las compañeras, ¿no? El de poder ellas estudiar. Hicimos un convenio con una escuela ya de Secati, donde a ellas estudiaban ciertas carreras técnicas o sus hijos, porque sí creemos que un país educado es un país que puede defenderse para sus derechos humanos y para vivir en mejores condiciones. También lo que se ha logrado es que en las campañas que antes había para la regularización de gente que tenía 2 años viviendo en México y que podían regularizarse, pues lo hicimos y eso fue un éxito. O sea, como en conjunto sí podemos hacer muchas cosas para que la gente viva, porque es también una realidad que cuando hay operativos y las detienen, las regresan a la frontera y bueno, pues ustedes saben, con una módica cantidad, con sexo,
las vuelven a regresar en el mismo camión. Entonces, creo que es un juego donde ya dejamos de tener eso y abrir los ojos y pues estar. Tampoco podemos, ya si vete a tu país cuando fue expulsada por violencia. Ha escuchado que les han matado a su mamá, a su papá, a sus hermanos, y bueno, se salvó porque ya no estaba, ¿no? Y bueno, en esas condiciones tampoco puede retornar la gente para que pues nada más lleguen a matarla. Ajá. También pues agradecerles. No sé si ya habrá llegado alguien del consulado de Nicaragua y de Guatemala. No, Envi, ellos dijeron que no iban a poder asistir a la reunión. No está. Bueno, pues entonces, me gustaría darle la palabra a mi compañera Arlene, como abogada de la organización, que también ve ciertos casos de la gente que migra. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Agradezco que se me haya dado la oportunidad de poder platicar toda vez que la presidenta de Brigada Callejera ve oportuno que podamos dar una posición pues desde la vista jurídica. Desde que nosotros llegamos a trabajar ya con el cargo de representación jurídica en Brigada Callejera, nos dimos cuenta que para los trámites que realizamos para las compañeras que son mexicanas, si aún son trabas porque son trabajadoras sexuales, se suma más cuando vienen de un país que no es el nuestro. Y esto se va generando con problemas que la misma ley de migración nos está generando. La última reforma de la ley de migración se genera el 20 de mayo del 2021 y nos habla, como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 1, que todas las personas gozarán de los derechos humanos que establece la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pero cuando nos damos cuenta en el área fáctica o en las leyes secundarias, como en este caso la ley de migración, que este proceso jurídico se lleve a cabo conforme a derecho, nos damos cuenta que hay lagunas legales. Y tienen que ver, como ya lo comentó la presidenta, con una situación de educación, de salud y de el retorno asistido. Quiero dejar enfatía en que hay 2 centros comunitarios en Brigada Callejera, uno en la zona de la Merced, pero que implica también mucho el proceso de las compañeras que son indígenas, que vienen de otros estados de la República y que llegan a Ciudad de México. Y entonces, para poder sacar un tarjetón de Secretaría del Trabajo como trabajadoras no asalariadas por el amparo que ganamos, se les va a complicar porque la documentación la tienen en Veracruz, en Oaxaca, en Chiapas. Y algún apoyo que dé alguna alcaldía para compañeras de esta demarcación no pueden acceder a ese derecho toda vez que la documentación de su credencial de elector con el comprobante de domicilio, que el comprobante de domicilio para las compañeras indígenas es prácticamente nulo, toda vez que en los pueblos de donde ellas son todavía no se paga el predial, todavía no hay agua pluvial, hay algunos postes nada más de luz eléctrica, y esto va a complicar que la compañera pueda presentar su documentación en tiempo y forma como lo piden algunas instituciones. Pese a que hemos tenido mesas de trabajo con algunos organismos gubernamentales, nos hemos enfrentado a lo que indica la ley. Y como abogada lo entiendo porque debemos de tener una norma y en esa norma ceñirnos a ese proceso administrativo para que pueda confluir un ejercicio de ciudadanía y democrático. Pero a quien estamos afectando de manera directa es hasta miles y millones de personas que sea que migren de un estado de la República a Ciudad de México o que vengan de otros estados del sureste mexicano, de otros países hacia el sureste mexicano. Esto se va a complicar porque no nos indica la ley migratoria qué hacer en casos específicos, por ejemplo, de educación. El artículo 8 nos dice que los migrantes pueden acceder a los servicios educativos
con toda la atención adecuada como lo indica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero si nosotros llegamos a inscribir a algunas compañeras, nos vamos a enfrentar a la falta de documentos. Y el director se va a enfrentar a una falta administrativa y el director lo que menos quiere es perder o poner en riesgo su trabajo. Y aquí entonces tenemos que llegar a acuerdos y hacer entonces en la praxis un proceso que tiene que subsanar lo que indica la ley o la norma conforme a derecho. Y esto se complica porque habrá algunos directivos de escuelas que digan, no hay problema, yo firmo el acuerdo, vamos a sentarnos a platicarlo. Pero en su gran mayoría van a indicar que no les corresponde. Así sucede con el amparo que ganamos para la Secretaría del Trabajo, donde sabemos que hay mujeres que se dedican al trabajo sexual de manera libre en Ciudad de México, pero que no son mexicanas. Y que no hay una ley que les impida trabajar en nuestro país, que quede claro, porque a veces los ministerios públicos o Secretaría de Seguridad Ciudadana, cuando llega a campo con ellas y Policía de Investigación, les da una información falsa de cómo es el proceso administrativo al interno de las instituciones. Y las chicas, al verse negadas con un proceso educativo, pues se creen lo que les está diciendo la autoridad. Entonces, ¿qué debiéramos hacer o qué hace Brigada Callejera y que se reconoce demasiado, yo al menos que soy externa y que vengo a trabajar con el equipo, es darme cuenta de la gran capacidad que tiene Brigada para el acto preventivo? Y así lo vimos en la pandemia de los 90 y de los 80 con el VIH, que hoy las chicas trabajadoras sexuales son indetectables y que el número ha bajado a 2 o 3%, mientras las amas de casa, los estudiantes, van en un 80%. Esto habla de que Brigada Callejera ha hecho un acto de educación primordial con esta población. Y que los compañeros migrantes ya saben que si llegan a las oficinas de Tapachula, porque además se van pasando la voz, alguien les va a ayudar. Y que Cristian va a estar con toda la actitud y de la mano para poder ayudarles con los actos migratorios, para que esta compañera no sea cooptada por la delincuencia organizada o no esté siguiendo su camino cuando ya está en riesgo su vida o la vida de sus pequeños. Así en la vida jurídica para las reuniones con Secretaría de Gobernación, nos quedamos en el entendido de que hay posturas cuando levantamos la voz de que habrá tolerancia y de que habrá medidas cautelares que permitan en vía pública y en la frontera hacer trabajo con las compañeras migrantes. Desde Brigada Callejera y desde el área jurídica entendemos que el paso de los seres humanos no debiera de ser ilegal, pero que las fronteras tienen objetivos y que tienen objetivos económicos, ni siquiera sociales, pero son económicos. Y hoy en día con la sobrepoblación pues se vulnera y con el proceso de COVID pues se vulnera. Y entonces si no tienes un registro de vacuna COVID y si no llenas los elementos adecuados pues no puedes viajar. Y esto nos enfrenta a tener ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda y ciudadanos de tercera. Es una realidad. Y cuando los abogados lo hacemos en la vida jurídica, nos damos cuenta entonces que es mucho más cerrado este proceso y que como lo indica la ley no hay más. Y lo que buscamos desde Brigada es impulsar políticas públicas que permitan la adecuación de estas normas en las leyes secundarias. Si bien la Constitución y los tratados internacionales que ha firmado México con algunos países sudamericanos, que ha firmado con Estados Unidos, que ha firmado con Canadá, en el acuerdo de tener respeto con los migrantes, sabemos que en la praxis no es así. Que hoy estamos teniendo esta mesa de trabajo porque el día de mañana se conmemora el Día Internacional del Migrante, y esto nos lleva a entender que las políticas públicas van generando que haya 55 migrantes muertos y no ha pasado nada. Nos lleva a entender que la gente migra y hace estampidas para romper fronteras y nadie hace nada. Porque el problema estructural está en la economía de estos países, donde la gente tiene que salir a buscar mejores situaciones económicas. Que lo mismo sucede con México cuando las personas de Veracruz, de Chiapas, de las zonas norte, migran hacia la Ciudad de México. De la zona norte no tanto, porque
digamos que las grandes fábricas, las grandes empresas, las grandes transnacionales, las grandes textileras están en el norte de esta ciudad y entonces es otro mundo el norte y el sur. Pero habrá gente que también llega a Ciudad de México con mejores oportunidades económicas, pero se enfrenta a una realidad administrativa, donde ni la educación, ni la salud, ni las políticas públicas están al alcance de la concordancia que nos indican los tratados internacionales y la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué nos queda a la sociedad y qué le queda a las organizaciones que trabajan con migrantes? Si bien están las compañeras que le avientan tortas a los compañeros en el tren y que hacen una labor importantísima de mantener educación y salud, y que además tienen a gente en pistola de la delincuencia organizada diciéndoles entregas comida y te vas, tienes media hora, y es muy hostil. La UACM tiene un proyecto importantísimo con los estudiantes para que lancen estas campañas a campo y hagan incluso murales con los migrantes o en la casa del migrante. Y esto va generando sensibilidad para los compañeros y entender que no están solos, pese a quien se sube al tren o quien puede ser cooptado o lo pueden matar en cualquier momento son ellos. Quien está dando el cuerpo en estas geografías son los compañeros y las compañeras. Pero el acompañamiento que damos las organizaciones de la sociedad civil creo que es fundamental. Y es el brazo de quien viene solo, dejando familia y dejando su vida en su zona de origen. Y esto debiese de ser entendido para los gobiernos institucionales que tienen toda la infraestructura y toda la política económica para sacar a las calles la capacitación, la alimentación, y no se realiza. Desde Brigada Callejera, la labor que nosotros hacemos con algunas compañeras que no tienen documentación es tocar puertas con el registro civil para sacar el acta de nacimiento, para regular su situación, que le permite el día de mañana o ser trabajadora sexual o entrar a una área de limpieza o entrar a algún restaurante en donde de manera inmediata ya pueda empezar a percibir económicamente. Y para las compañeras que nos es urgente dar el acompañamiento para la ley migratoria con el proceso del retorno asistido, pues nos piden también una cierta de documentos que tenemos que cubrir para que este proceso se lleve a cabo conforme a derecho. Y ahí es donde estamos pautados cuando nos da el búnker una cita a 20 días, donde después del búnker tenemos que buscar 5 credenciales de la compañera que sabiendo que es hondureña tenemos que hacerle 5 credenciales, y donde después de ese proceso tenemos que ir al registro civil para abrir una hoja de inexistencia, y así nos vamos, ¿no? Y los trámites nos llevan 5 meses donde tenemos que garantizar la estancia de la compañera, la alimentación de la compañera y la seguridad de la compañera. Entonces, el dinero que se desembolsa de parte de la organización de la sociedad civil siempre se multiplica, primero porque es honesto. Esto quiere decir que el discurso que da Andrés Manuel López Obrador al llegar a la presidencia para decir que las organizaciones de la sociedad civil cooptan todo el dinero, creo que se refería a sus amigos, a sus compadres y a las organizaciones de la sociedad civil que los partidos políticos generaron para cooptar dinero. Porque las organizaciones de la sociedad civil que somos pequeñas, medianas, humildes, pero que somos reconocidas por el trabajo arduo, sabemos que con 10 pesos hacemos maravillas y que con 50 pesos multiplicamos en millones lo que se tiene que dar a las compañeras. Y esto nos ha frenado muchísimo desde el gobierno federal, pero además el gobierno federal no ha tomado la bandera, o sea, nos irrumpe tomar la bandera, pero no la toma, no se hace responsable de solucionar en los actos adecuados este tipo de actividades. Y esto entonces va a empeorar en la cotidianidad la comunicación con los migrantes y cómo entender las políticas públicas para que tengan mejores condiciones. Y tenemos el ejemplo con el norte del país, históricamente con estos contenedores donde dejaron a la gente abandonada en la sierra de Chihuahua, de Tamaulipas, a que se muriera, a que ya no tuviera agua y a que se asfixiaran ahí adentro. Y ningún gobierno hizo algo al respecto. Y estas son memorias históricas que se le deben al gobierno mexicano y que se le deben en hacinamiento político por no entender
que se debieran de hacer políticas públicas al respecto. Y con los ejercicios de ciudadanas que tenemos para poderlas regresar a su país de origen, nos complica. Porque aquí también hace una cruz la trata de personas. Brigada Callejera es parte de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres, la GAP, a nivel internacional. Y cada año tenemos un informe México que vamos dando atención para dar números duros y explicar cómo es el proceso migratorio a nivel internacional, pero a nivel nacional, cómo se van moviendo los números con mujeres que están siendo cooptadas por la delincuencia organizada o que están teniendo otras formas económicas de vivir y que tienen que ser respetadas. Pero a quienes se nos carga el trabajo de poder resolver desde la vida administrativa, desde explicarle al gobierno cuál es el trabajo adecuado en campo, desde solucionar la vida económica, es a las organizaciones de la sociedad civil. Pero no se entiende que la lucha, por ejemplo, con la trata de personas es con los grandes grupos de delincuencia organizada y los de cuello blanco, que son quienes están coludidos y permiten que el tráfico de personas sea hoy el delito número 1 de todo el mundo, perseguido y con una punitividad mayor. Pero no vemos a grandes capos en la cárcel, no vemos a una banda delictiva que se dedique al tráfico de personas frenada, todo lo contrario. Los números duros del informe de la GAP, de Brigada Callejera, de la India, de África, de Honduras, de los lugares donde la migración se mueve más y donde la gente está más pobre, es donde los chinos, los hindús, los mexicanos están trabajando a marchas forzadas más de 12 horas, generando ropa, haciendo celulares, para que el consumo de los países primermundistas tengan mejor situación económica. Entonces, efectivamente, el mundo está siendo de primera, de segunda y de tercer clase. Seguir hablando del discurso de la lucha de clases de Marx no está anticuado, como lo dicen los gobiernos de ahora. No está anticuado hablar de Weber cuando estamos hablando de la política económica del mundo entero. Y esto nos enfrenta a discutir con quienes no se bajan a hablar con los que caminan la calle. Porque cuando hay políticas públicas, cuando hay iniciativas de ley, nos enfrentamos a controles sanitarios, a pensar que hay que cerrar más las fronteras, a pensar que hay que lastimar más al que ya está lastimado. Pero no hay políticas públicas que enjuicien a quienes no pagan impuestos a nivel internacional, a las grandes empresas, como todas las maquilas que tenemos en el norte, y que siguen empleando a personas con un sueldo mísero, que no se le puede llamar sueldo, que están sobreexplotadas y que además saliendo no saben si van a llegar a casa. Entonces, entendemos que la migración es el resultado de una situación, de un Estado fallido, en donde la situación neoliberal y globalizada nos revienta un proceso histórico para que la gente salga de su país de origen. 2, la ley migratoria de México queda con muchas deudas a nivel nacional para la gente que migra dentro de la ciudad y para la gente que viene de otros países. Vemos muy complicado el proceso del retorno asistido, porque no hay retorno ni es asistido. Y además hay un campo económico que tiene que cubrir el ciudadano y que es imposible porque por eso salió de su lugar de origen y que es ahí donde la red de apoyo hacemos fuerza para que pueda regresar a su país. Pero el retorno asistido en este país es una falacia, o es solo para políticas públicas adecuadas que permitan salir en la televisión y decir, regresamos a 10 ciudadanos, a 10 de 1 millón que salen todos los días y que mueren en las fronteras, o que son las filas de la delincuencia organizada, no a conciencia, que quede claro, obligadas y obligados a subirse a camionetas para que sean los
soldados que van a morir en la siguiente batalla. Queda mucho por decir con relaciones internacionales en este país para poder mover fuerzas que den al ciudadano del mundo una dignidad que permita a los países de tercer mundo y a los países de primer mundo generar calidad de vida para las compañeras y los compañeros. Desde Brigada Callejera y desde el área jurídica seguimos atendiendo los procesos de migración con todo lo que ello implica y generar que alguna persona que viene de otro país pueda estudiar, que pueda generar condiciones que le permitan tener una vida económica, al menos de irla pasando tristemente, pero que no es la gran mayoría. La gran mayoría queda cooptada o queda con la bestia siguiendo su camino. Entonces es complicado que nuestro país, que es un país de paso, no sea un país hermano, amigo, solidario. Porque si bien el porcentaje de gente que se queda a vivir acá es alto, sabemos que el objetivo es Estados Unidos y Canadá. Y al menos es una obligación como seres humanos ser solidarios con los compañeros que no sabemos si van a llegar a esa gran meta, pero que al menos mientras pasen por México, sepan que México debe de ser un país amigo, como lo indica la Constitución, como lo indican los tratados internacionales, o como lo indica desde el artículo 1 al artículo 6, la ley de migración. Es un gran reto, pero pues ese es el objetivo también que tenemos desde acá. Por mi parte sería todo y muchísimas gracias por haberme permitido estar en el micrófono el día de hoy. Lalita. Claudia, ¿qué Bueno, creo que nos dejó muy claro la abogada Arlene Palestina la situación a la que nos hemos enfrentado y que nos seguimos enfrentando y que no vemos que haya en realidad, como lo pregonan los gobiernos, una migración regular. No tiene nada de regular, segura menos, porque ya vimos cuántos no han sido secuestrados o muertos, y ordenada tampoco. Entonces creo que su gran falacia de decir que están por una migración regular, segura y ordenada, no sirvió de nada. Y lo que no sirve tenemos que hacer cambiar para que mejoren las condiciones de la gente, pues que tiene que salir huyendo de sus países para sobrevivir, que son desplazados y desplazadores. Eso tenemos que tenerlo claro y no tener miedo a decir, no sirvió lo que propusimos, sino hay que hacer nuevas cosas para llegar, pero pues tiene que ser en conjunto, no solamente de parte de un país o de una fundación internacional, tiene que ser en conjunto, y en conjunto digo toda la gente también de la sociedad civil, porque también lo que hemos visto durante todo este andar es que hay mucho odio hacia la gente, y ellos no son los culpables ni ellas. Y acuérdense, muchas de las familias de uno tuvo que emigrar en México, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz. La gente no migra por economía, migra por toda la delincuencia organizada que las autoridades han permitido que lo hagan y que sigan haciendo. Y todos los que decimos lo que está sucediendo, perdón, pero mi país no tiene una guerra supuestamente. Ya han asesinado a muchas periodistas y periodistas por decir lo que está ocurriendo. Yo creo que ya es hora de que hagamos algo y pues agradecerles a toda la gente que nos acompañó de los cónsules, a toda la gente que está escuchando y que nosotros tenemos un dicho, la unión hace la fuerza, ¿no? Que solas y solos no vamos a poder. No sé si alguien quiera hacer una pregunta, un comentario, es el momento. ¿Nadie quiere hacer una pregunta o algún comentario? Hay una persona que
es Edgar Bautista, que dice, al contrario, el agradecimiento es hacia todas las integrantes de Brigada Callejera por su trabajo. Muchas gracias, Edgar, y pues sabes que no nos rendimos, que somos mujeres de guerra y que todos en equipo, en brigada, afortunadamente somos cada vez más para cambiar este mundo que no nos gusta, cambiarlo, si quieren, de poco a poco, pero haciendo, no quedándonos sentados o sentadas. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, pues damos por terminado esta mesa de diálogo, que es importante que sigamos haciéndolas, pero también no nada más hacer y hablar, sino trabajar en equipo. Y les agradezco toda su solidaridad a los cónsules. Lástima que no estuvo el de Guatemala, con el cual hemos estado trabajando, tal vez viendo toda la situación de los 55 migrantes que perdieron la vida y que la gran mayoría fueron de Guatemala. Nicaragua, que es otro de los países que también trabajamos de la mano, pues algo habrá pasado, pero les agradezco a los que sí estuvieron, al consulado o la parte que mandaron Rafael Criollo, que fue muy claro por tu participación y siempre el compromiso. Le agradezco a la doctora Mari Josepe de la Embajada de la República de Haití, que se me hace una mujer, por lo que dijo, bien decisiva y bien consciente de lo que está pasando en su país, y al vicecónsul de Honduras, que Honduras tiene un papel donde pues no solamente a la gente que atendemos mayoritariamente es hondureña, sino mucha de antes yo creo que desde el año pasado, no, 2 años ya, la gran mayoría que está en Tapachula y que decidió quedarse ahí es de Honduras. Entonces creo que hay mucho trabajo que hacer. Pues muchas gracias por su participación y pues la lucha sigue, pero en conjunto para hacerlo más, pues menos duro para todas y todos. Gracias. 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 Gracias.